Mira que está a tu lado y dile con toda seguridad en esta mañana: ábrele las puertas al Rey. Ábrele las puertas al Rey. No es a cualquier rey, es al Rey Jesús. Muchos, les voy a dar un testimonio. En nuestro país, en Cuba, al comienzo de la revolución, muchas personas que no estaban conformes o de acuerdo al régimen que estaba siendo implantado a la fuerza y sigue siendo implantado por aquel gobierno hostil, los que estaban en desacuerdo fueron llevados presos. Y había un lugar en especial en La Habana, en La Cabaña, donde un personaje llamado Che Guevara, que muchos idolatran, que a muchos de nosotros en las escuelas nos enseñaron como que era un ser muy humano, un ser muy amoroso. Ese hombre se encargó de matar, de asesinar, de dar órdenes de fusilamiento a todas aquellas personas. El que no estaba con ellos, estaba contra él. Mátenlo, fusilen. La vida humana no tenía valor en las manos de ese asesino. Pero en aquel lugar donde asesinaban a todos aquellos cubanos o a todas aquellas personas que no estaban de acuerdo a aquella dictadura, muchos de ellos, antes de morir, frente al pelotón de fusilamiento, pegados a aquella pared húmeda, rocosa, antes que sonara el sonido de las balas que le arrancarían la vida física, de una vez y para siempre, gritaban: ¡viva Cristo Rey! ¿Está entendiendo eso? ¡Viva Cristo Rey! Y después, bueno, lo fusilaban. Porque es que Cristo es Rey. No fue, es Rey. Hoy estamos celebrando su entrada en Jerusalén. Esa entrada estuvo marcada en la historia. No fue un acontecimiento aislado. Fue algo que fue bien planificado por nuestro Dios, porque a nuestro Dios no se le escapa absolutamente nada. Todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá, ha sido siempre planeado perfectamente por nuestro Dios. ¿Acaso cuando Cristo vino al mundo, vino porque tenía que venir en ese momento? No, dijo, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el Señor envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Y vino Cristo, el Señor lo envió. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer esta parte de la Escritura. Y le pidamos al Espíritu Santo que en esta mañana ministre nuestros corazones de una forma especial. Y voy a leer la palabra en el Evangelio según Mateo, capítulo 21, verso 1 al 11. Todos lo pueden buscar en sus Biblias, lo va a tener en pantalla también. Mateo, capítulo 21, verso 1 al 11. Gloria a Dios, santo es el Cordero. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid al Señor, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos bendiga de una forma especial. Señor, estamos aquí delante de tu trono, delante de tu presencia, con corazones sometidos a tu voluntad. Como pueblo tuyo,
Te pedimos que en esta mañana tu Espíritu nos ministre de una forma especial. Quitamos, arrancamos, despojamos de nuestros corazones toda tristeza, toda preocupación en esta hora. Conectamos, Señor, nos fusionamos con tu Espíritu en esta mañana para que toda preocupación que quiera desenfocarnos de lo que hoy tú quieres traer a nuestras vidas sea echada de nuestros corazones en esta hora. Cancelo en el nombre poderoso de Jesús en esta hora todo plan de las tinieblas contra este culto, contra esta palabra, contra todo lo que va a fluir en esta mañana a través del Espíritu Santo en este lugar. Y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor en esta mañana. Te pregunto algo en esta mañana. ¿Habrá alguna celebración más importante en nuestras vidas que Semana Santa? Que celebrar no solo la entrada de Jesús en Jerusalén, celebrar también todos estos días que Él vivió, toda esta semana, que para muchos de nosotros solamente fueron unos días, pero para Jesús pareció una eternidad. Y terminar esta semana con una gran victoria que costó sangre, y no cualquier sangre, fue la sangre de Jesús, fue la sangre del Hijo de Dios, del unigénito. Por eso, junto con la fiesta de Pentecostés, que es la llegada, la venida de la promesa del Señor, del Consolador, del Paracleto, de aquel que el Señor nos había prometido, junto con la fiesta de Pentecostés, coincide con la fiesta del Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, pero coincide también con la celebración de la Pascua judía, la llegada de Jesús a Jerusalén. ¿Es Dios un Dios de coincidencia? No lo es. ¿Qué es lo que es la Pascua? El Pesaj es el paso del pueblo. Cuando el pueblo fue liberado de Egipto, estaban a punto de celebrar en esos días la Pascua judía. Se celebraba la salida del pueblo árabe, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Ellos celebraban en esos días la Pascua. Y de pronto llega Jesús. No en vano la Biblia nos llama, nos enseña, nos muestra que Él es el Cordero de Pascua. El que debía ser inmolado, el que debía ser sacrificado. No tenemos un Dios de balde, tenemos un Dios que todo lo hace, todo lo ha planificado de una forma especial. Es directo, no deja margen para las dudas. Y por eso hoy tenemos en nuestros corazones no solo una esperanza, no solo una historia, sino una esperanza viva, donde Dios a través de su Hijo nos arranca de la muerte y nos transporta a la vida. Nos acerca y aquella distancia tan grande que había entre Él y nosotros se acorta en solo unos días. De la llegada de Jesús a Jerusalén se encargaron los profetas de anunciarla. Aproximadamente 500 años antes, el profeta Zacarías, usado por el Señor para llamar al pueblo, a la nación de Israel, al arrepentimiento y a la renovación espiritual, trajo también en el capítulo 9, verso 9, esta palabra. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Hermano, aproximadamente 520 años antes fue traída esta palabra por un profeta de Dios. Y hay coincidencia en que la palabra que este profeta de Dios, Zacarías, traía para la nación de Israel fuera una palabra de arrepentimiento y renovación espiritual. ¿Y qué palabra nos entregó Jesús a nosotros? Arrepentimiento, renovación espiritual. Porque cuando Él estuvo entre nosotros, el profeta Juan, el Bautista, también se acordó y se dio a la tarea de predicar la palabra y decía: preparad camino delante del Señor,
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra no ha cambiado. El hombre ha querido cambiar la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios siempre fue de arrepentimiento y renovación espiritual. Te explico dos cosas. No puede existir una renovación espiritual en mi mente y en mi corazón si no hay un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento de mis obras, de mi conducta, de mis acciones, de todo lo que yo hago o digo, de todo lo que hasta ese momento representaba mi entorno, mi vida. Cuando hay un arrepentimiento, hay una declaración personal desde mi corazón al trono de Dios, donde yo le digo al Señor, me arrepiento de mis pecados, de mi forma de ser, de mi lenguaje, de mi conducta en este mundo, de mi forma de pensar. Y te pido, Señor, que comiences a edificar en mi corazón esa nueva criatura. Y entonces hay una renovación espiritual. Dios no fuerza la puerta. Si usted no le inclina su corazón al Señor, el Señor no va a trabajar nunca en su corazón. Es más, hoy vamos a ver cómo el propio Jesús nos enseñó que Él no forzaba la puerta, que Él no inclinaba las puertas, que Él pedía voluntariamente el corazón de las personas. Los 3 años de ministerio de Jesús estaban llegando a su fin. Sí, aunque estuvo viviendo entre nosotros unos 33 años, siempre se ha dicho que fueron 3 años de ministerio, pero yo creo y siempre he estado seguro de que el ministerio de Jesús comenzó desde que apenas el muchacho ya podía hablar. ¿Acaso no se desapareció de las manos de José y María cuando venían de empadronar en aquellos tiempos, cuando habían llevado al niño también a Jerusalén y regresaban y no encontraron al niño entre ellos después de como 3 días de camino y regresaron y lo vieron predicando en las sinagogas a los maestros de la ley? ¿Y qué hacía Jesús en ese lugar? ¿Jugando dominó? Estaba enseñando la palabra. Y la respuesta de él confirma lo que hoy te digo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. El ministerio comienza desde temprano. Por eso los niños cuando se bautizan, no se bautizan cuando nacen. Se bautizan cuando ya tienen conciencia, cuando ya tienen legalidad en su mente para conocer qué hacen, lo que ellos están haciendo y lo que implica eso en sus vidas. Cuando Jesús comenzó a predicar la palabra, ya lo comenzó a hacer desde un entendimiento. Por eso las palabras que él hablaba, José a veces no entendía, pero la Biblia dice que María, su madre, decía, y su madre prestaba atención en esto, diciendo, wow, este niño mío está. Porque cuando ya comienza el ministerio, es cuando a Dios te comienza a usar. 3 años de milagros, los últimos 3 años de Jesús, 3 años de prodigios, 3 años de sanaciones, 3 años de sanidades, 3 años de liberación, 3 años de enseñanza, 3 años, hermano, donde usted y yo conocemos todo lo que hizo Jesús. Pero quiero decirle algo, no conocemos ni la 4ª parte de lo que él hizo. Porque el mismo apóstol Juan se encarga de decirnos que aún muchas cosas más hizo este Jesús, las cuales si se fueran a escribir, no cupieran en los libros del mundo. ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Amén. No cupieran en los libros del mundo. Así que no solo tenemos delante de nosotros a un hombre que cambió la historia. No solo tenemos delante de nosotros al libro más vendido de toda la historia, que es la Biblia. Usted la puede encontrar en todos los idiomas. Usted se va hoy mismo a un hotel en cualquier ciudad de este país y es muy posible que cuando abra la gaveta que está al lado de su cama se encuentre una Biblia. La palabra de Dios en ese lugar. Estamos delante de nosotros del hombre más fascinante que caminó entre nosotros. Jesús de Nazaret. Con él se abre un capítulo y se cierra otro. Se abre un capítulo de vida y se cierra un capítulo de muerte en nuestra vida. Por eso nosotros íbamos a morir. Ya no. Ya usted no va a morir. Su carne, su cuerpo, al polvo regresará. Pero ya usted no va a morir. Usted va ahora de gloria en gloria y victoria en victoria. Cuando sus ojos se cierren en la tierra, se van a abrir delante del Dios eterno, donde allí todo va a ser gozo y alegría. Qué hermoso no tener que pagar nuestros biles nuevamente.
No ver las cartas indeseables llegando a nuestro buzón. Qué hermoso saber que ya la ley no nos va a perseguir. Que ya no tenemos que estar renovando esto, renovándolo. Que ya no tenemos que cargar estas cargas. Porque allí no existirá. ¿Qué no aprendimos de Jesús? ¿Quién no ha sido, escucha bien, afectado, cambiado y transformado por Jesús? Quizás yo no pueda cambiar tu corazón, pero quiero decirte algo, Jesús sí puede cambiar tu corazón. Quizás yo no pueda ser el mejor ejemplo para tu vida, pero Jesús sí es el mejor ejemplo para tu vida. Quizás yo no pueda tener un testimonio a la altura de tus expectativas, pero Jesús sí tiene un testimonio a la altura de cualquier expectativa. ¿Qué mayor ejemplo de amor, de humildad, de carácter, de fidelidad y de grandeza hubiéramos podido conocer que no fuera el de Jesús? A él no le preocupaba dónde sentarse. A él no le preocupaba dónde estar. Él tenía el mismo lenguaje delante de un hombre pobre, humilde, que delante de un rey. Él no se movía por circunstancias humanas. Él no era arrastrado por las corrientes de este mundo, no era una ola inconstante. Él era firme, permanente y tenía un llamado en su vida y no lo cambió por nada. Su llegada a Jerusalén era parte de ese llamado. Y aunque muchas veces parte de sus discípulos evitaban que él llegaba, que él entrara a Jerusalén, porque ya él les había advertido lo que iba a suceder en aquel lugar, él les decía: apártate de mí, Satanás, porque escrito está que el Hijo de Dios tiene que entrar y tiene que padecer a manos de... ¿Me entiende? El grito de amor de sus hijos espirituales no lo convenció. Las palabras de Pedro no lo convencieron. Porque él estaba decidido a hacer algo por ti, por mí, por Pedro, por Juan, por Lucas, por Mateo, por Tomás, por cada uno de ellos. Nada podía convencer a Jesús de ir hacia atrás. Nada podía cambiar a Jesús de lo que ya él iba a hacer. Y llegó a Jerusalén. Y muchas veces escuchamos y leemos palabras del Señor hablando de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas. Pero esta vez los 4 evangelios se ponen de acuerdo para entregarnos a cada uno de nosotros este fantástico acontecimiento. Ya no solo fue Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Ahora Juan se unió también. Y en su relato, cada uno de ellos no dejan lugar a dudas de que esto fue lo que pasó, de que esto fue lo que se vivió en Jerusalén en aquel momento. Para muchos, escucha bien, entrar a Jerusalén sería el fin de la vida de un hombre, pero tú y yo sabemos que no es así. Para Jesús no fue su fin. Entrar a Jerusalén era solo el comienzo de algo grandioso que marcaría la historia o la vida de la historia de una vez y para siempre. No era el final de un hombre. Era el comienzo de un grandioso acto de historia de una vez y para siempre. Hermano, qué gran historia. Qué gran acontecimiento. Imagínese usted en Jerusalén. Usted había escuchado de Jesús. Algunos lo conocían, pero no todos lo conocían. Y la Biblia dice que cuando él llega a Jerusalén, unos venían detrás y otros venían delante. Hay muchas personas que ya venían desde hace mucho con Jesús, que lo seguían por todos los pueblos. Esos son los que venían detrás. Hay muchas personas que fueron testigos de lo que este hombre, que muchos creían que era un profeta. Sí, Jesús era un profeta, pero Jesús era el Hijo de Dios. Y Pedro dio constancia de ello. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan esa historia? Cuando él le pregunta a sus hijos espirituales, cuando él le pregunta a sus discípulos,
¿quién dice el hombre que soy yo? ¿Qué dicen ellos de mí? Hermanos, debemos preocuparnos por el testimonio. Porque muchas veces decimos, a mí no me interesa lo que digan las personas. Eso depende de qué o a qué está relacionado. Jesús se preocupaba por lo que otros pensaban de él. Porque su testimonio podía ser una llave para el reino de los cielos. O podría ser un candado que no permitiera la entrada. Por eso él estaba interesado en saber. Pedro se levanta y le da lo que hoy nosotros, la respuesta que hoy nosotros conocemos. Uno le dijeron, tú eres uno de los profetas, tú eres tú eres aquel. Pero Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías, el que hemos estado esperando. Jerusalén estaba esperando un Mesías. Jerusalén estaba esperando a un Mesías, a un Salvador. Su entrada coincidió con la Pascua judía. Y allí entra Jesús, montado en un pollino de asna, en un burrito chiquito. Mire esto. Un pollino, dice la Biblia que nunca había sido montado, ¿sí o no? Cuando usted piensa esto, ¿cómo Jesús lo pudo montar? Es un animal salvaje. El primer pie que se ponga encima de ese pollino, el burrito empieza a dar brinco, a dar patadas. Sin embargo, Jesús montó en él. Ya desde ese momento se veía en Jesús su majestad, su dominio, su grandeza. Y entró a Jerusalén y la Biblia dice en Mateo 21:8, que te acabo de leer, que la multitud era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Todos le aclamaban, todos le esperaban. Nunca antes la esperanza había estado tan cerca. Hosana, Hosana. Hosana, la palabra Hosana es el resultado de dos palabras que quiere decir sálvanos. Y muchos se quedan ahí. Pero el uso de esta palabra en el momento profético que se estaba viviendo en Jerusalén no solo se limitaba a sálvanos, más allá de un grito de aclamación y de adoración, era un grito de ayuda. Sálvanos. Hay que vivir el momento. El pueblo conocía la promesa. El judío esperaba un Mesías. Bajo el yugo romano por tantos años sin un libertador, ellos esperaban a alguien que los libertara, que los librara de aquel yugo. Un rey para siempre, que se sentara en el trono, que fuera al palacio, que ocupara el poder, que ocupara la silla del emperador romano, y entonces ellos poder ser libres y no esclavos. Y ese era el Mesías que ellos esperaban. A ninguno allí en Jerusalén, o puedo atreverme a decir que casi ninguno, le pasó por la cabeza que la libertad que el Señor les estaba enviando no era una libertad física, sino una libertad espiritual. Y yo entiendo que después de usted meterse tantos años bajo un yugo de esclavitud, usted piense carnalmente siempre y se le vaya el espíritu. Pero Jesús nunca estuvo fuera del espíritu. Porque Él nunca operó en las cosas del mundo, en las cosas de la carne. Él siempre operó bajo el espíritu, bajo el plan de Dios. Todo lo que Él hacía, todo lo que Él decía era enfocado en culminar su obra. Por eso siempre se mantuvo enfocado. Muchas veces los discípulos variaban, muchas veces se desenfocaban y Él decía, por aquí. No es lo que tú ves, no es lo que tú crees, este es el camino. Muchas veces los tenía que despertar cuando los dejaba orando y cuando regresaban ya no estaban. Porque muchas veces caemos, hermano. Pero Jesús no caía. Jesús no se desenfocaba. Imagínense si nuestro líder se desenfoca. Imagínate si Jesús se pierde. Nos perdemos todos con Él.
Por eso un líder, un ministro, un hombre de Dios, un sacerdote de la casa, tiene que tener una vida de oración, conectado con el Señor. No puede vivir como vive el mundo, porque hay responsabilidad sobre él. Usted tiene idea de la responsabilidad que yo siento de tenerlo usted aquí hoy en esta mañana. De lo que va a demandar mi Padre cuando yo esté frente a Él. De la misma forma que el Hijo llegó a los brazos del Padre y le dijo: las ovejas que me diste, ninguna se perdió, todas las he cuidado. De la misma forma yo quisiera que esas mismas palabras salieran de mis labios cuando esté frente a Él. Pero yo no puedo hacer un trabajo ordinario en las manos del Señor cuando yo tengo un Dios extraordinario. Yo no puedo hacer un trabajo ordinario frente al Señor o en las manos del Señor cuando yo tengo un Dios de excelencia. ¿Sabes lo que espera el Señor de ti? Lo mejor. Él espera lo mejor. Siempre esperará lo mejor de ti. No lo que tú le puedas dar. Tú siempre puedes dar más. Tú siempre puedes esforzarte más. Tú siempre puedes motivarte más. Tú siempre puedes avanzar más. Porque si lo hacemos para el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer para Él? Y a veces tenemos una vida que nuestros hábitos de conductas no reflejan al Cristo que llegamos dentro, al que llevamos dentro. El domingo levantamos nuestros brazos, estamos delante de Él, gritamos, lloramos, nos damos golpes de pecho. Pero nuestra conducta demuestra lo contrario. Sin embargo, Él no. Jesús nunca fue escaso. Jesús nunca fue desobediente. Jesús nunca fue infiel. Jesús siempre fue el mejor ejemplo. Y no lo hizo para que aprendiéramos de Él. Lo hizo porque cada uno de nosotros debemos de darle al Padre lo mejor de nosotros. Porque somos hechura de sus manos. Aunque su vida era un ejemplo. Y las personas le colocaban los mantos para que Él pasara. ¿Por qué le colocaban los mantos? Porque colocar los mantos, quitarse el manto, ponerlos para que aquel Jesús caminara por encima de los mantos, era un acto de declarar realeza sobre la vida de Jesús, porque era un rey. Eso se lo hacía solamente a los reyes. A los reyes solamente se les ponían los mantos para que ellos caminaran por los mantos, por encima del polvo de la tierra. Era un acto de realeza, porque Él era su rey. Él era su Mesías. Hasta ahí todo iba bien. Hasta ahí el pueblo lo aclamaba, lo aclamaba, lo aclamaba. Y dice: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David. Hasta ese momento todo era fiesta, todo era pachanga, todo era gloria, aleluya. Hasta ese momento todos brincaban, todos saltaban. Llegó el rey. Llegó el que nos va a librar, llegó el que nos va a sacar de esta esclavitud. Llegó el que hemos estado clamando y por el que hemos estado orando tantos años, donde generaciones y generaciones han cerrado sus ojos y no lo han visto. Pero hoy nuestros ojos son testigos de esta gran salvación. Así pensaban hasta ese momento. Y miraban hacia el trono de Roma con desprecio, diciendo: llegó tu día, porque nuestro rey acaba de llegar. Pero comenzaron a frustrarse. ¿Y acaso un rey va a entrar a este lugar sin ejército? Este es Jesús, el Mesías. ¿Y dónde está el corcel? ¿Dónde está la realeza? ¿Dónde están sus riquezas? ¿Dónde está todo lo que representa un reino poderoso? Porque este viene acompañado de un bulto de personas. ¿Dónde están sus guardaespaldas? ¿Dónde están sus armas? Este es el rey. Y comenzaron a mirar a Jesús ya de una forma diferente. Aunque los que la habían seguido por años, por 3 años, los que lo conocían, los que habían visto los milagros, los prodigios, las sanidades, sabían que Él era el rey. Yo nunca dudaría de quién es Él. Porque yo sé quién es Él. Job nunca dudó del Señor. Porque en su prueba más difícil, el Señor
estuvo a su lado. Por eso a él no le importó lo que estaba sufriendo ni lo que le estaban diciendo. Él siempre dijo, porque yo sé en quién he creído. Y se levantará del polvo. Yo nunca he dudado de mi Señor, de mi Jesús. La cabeza de la iglesia. El Hijo de Dios. El unigénito del Padre. Dice la palabra del Señor que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Que todo dominio, que toda potestad se sujeta a Jesús. A tu Jesús. A mi Jesús. Yo nunca he dudado, tú nunca puedes dudar de quién es Jesús. Y entró en Jerusalén. Comenzó a caminar hacia su casa. Pastor, ¿cuál era la casa de Jesús? El templo. Allí. Estuvo por allí y en uno de esos momentos se llegó al templo. Y cuando llegó al templo, ¿qué hizo Jesús en aquel lugar? Viró las mesas de los cambistas. Y allí les llamó cueva de ladrones. Dijo, porque escrito está, mi casa es casa de oración. Amén. Y comenzaron a ver a un diferente conquistador. Este no es el Mesías. Este no es el Salvador nuestro. Este no es, porque esto no es lo que yo esperaba. Este hombre ha venido a virarme esto al revés. En vez de poner orden, en vez de verdaderamente tomar control de esta ciudad, tomar control de todos los romanos, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Dónde está la fuerza física de este hombre? Así fue como lo que sucedió, hermano, así fue lo que sucedió en Jerusalén. Ellos no esperaban a Jesús de esa forma. Ellos lo esperaban de otra. Y comenzaron a turbarse, a frustrarse. ¿No le ha pasado a usted que hay veces que usted espera de alguien o de algo grandioso, y cuando usted dice, ¿y esto es? A veces usted va a un restaurante y pide un plato hermoso, que se ve hermoso, y paga, no sé, 30, 40, 50 dólares. Y cuando le traen un plato adornadito. ¿Y esto es? A veces yo voy por la ventanilla del drive-thru y cuando pido algo y la muchacha me trae, este es el sample. Y se quedan riendo. Sí, porque está chiquito. Una vez pedí un helado en McDonald's, de esos que son así. Una vez, yo no voy a ir nunca allá porque ya... Si quiere después me pregunta, yo le digo por qué. Y una vez había una muchacha que parece que era nueva y me dio un helado eso de peso, eso que me gustaba. Eso. Hermano, pero aquello era así. Y yo le dije, hija, esto es un sample. Y se quedó así. Dame, te echo más. Hasta a ella le dio pena. Así nos ha pasado muchas veces. Esperamos algo grande y no recibimos lo que estábamos esperando. Te voy a explicar por qué. Porque muchas veces nosotros creemos en lo que creemos. Y nosotros nos hacemos en nuestra mente, nos damos las respuestas de las cosas cuando no son así. Y el pueblo de Jerusalén estaba esperando a aquel que iba a entrar, que iba a destruir el yugo romano y les iba a dar la libertad de una vez y para siempre. Y Jesús no fue así. Y sabes, se comenzó a sentir solo en Jerusalén. Por eso te digo que aquella semana en Jerusalén no fue cualquier semana. Para ti y para mí pueden haber sido 7 días, pero para Jesús puede haber sido una eternidad, porque lo menos que tú deseas es entre los tuyos no ser acogido. Lo menos que tú deseas es que aquellos por los cuales tú vas a morir, por los cuales tú te vas a entregar, por los cuales tú te has entregado todo, no te reciban o por lo menos te regresen con gratitud. Y eso no lo recibió él en Jerusalén. Él entró a Jerusalén, sabía lo que iba a hacer, pero el pueblo no entendía lo que él estaba haciendo. ¿Le esperaban? Sí. ¿Le necesitaban? Sí. Pero como ellos querían un general, un emperador, un salvador, un libertador, y no pudieron ver en Jesús a esa persona, lo despreciaron. Por eso gritaban Hosana. No era porque los alimentos están caros, ayúdanos a pagar los precios. No era porque los huevos, no.
había un dolor en el corazón del pueblo que clamaban. Había un clamor en el corazón del pueblo judío que clamaba la necesidad de un Mesías. Tantos años de esclavitud, tantos años de sometimiento. Ellos necesitaban con urgencia a un Jesús diferente. Pero ¿sabes qué te enseña esto? Guarda el cartel ese. ¿Sabes qué te enseña esto? Que el Señor no te va a dar a ti siempre lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Ellos esperaban un libertador que viniera con una espada en la mano y les mandó a un hombre humilde encima de un pollino, sin guardias y fortaleza. ¿Y esto cómo se come? No, Señor, si lo que yo necesito es esto. No, hijo, tú no necesitas eso, tú lo que necesitas es esto. Porque cuando tú metas esto dentro de ti, tú vas a tener esto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Me estás entendiendo? Por eso es tan hermoso seguir siempre las coordenadas de Dios y no las coordenadas del hombre, que están llenas de deseos de los ojos y del corazón. Voy a acelerar. Jesús no cumplió las expectativas de su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. ¿Estás entendiendo? Por eso es tan crucial y tan importante recibir a Jesús como lo que yo necesito. Quizás en este momento no esté viendo Él mi solución al problema. Quizás en este momento Jesús no sea el mejor candidato para mi vida, porque mira, lo que yo estoy atravesando es difícil. Yo no sé si Jesús, yo creo que necesito la ayuda de un hombre inteligente. Mentira del diablo. Recíbelo, porque en el medio del camino Jesús te va a demostrar que Él fue tu mejor opción. Él te va a demostrar que Él era todo lo que tú necesitabas. Si a Abraham el Señor le hubiera mandado cartas y le hubiera dicho: este es el camino, esto es lo que te va a pasar, esto es lo que te va a suceder, le hubiera hecho el camino fácil a Abraham. Pero no fue así, porque Dios muchas veces lo único que te va a dar es una promesa donde Él te dice: confía en mí. Por eso tantos versos nos hablan de que el que confía en Jehová, el que vive, el que habita al abrigo del Altísimo. Porque el Señor quiere que tu vida dependa de la fe. Es fácil si te manda una carta y te dice: el 25 de agosto a las 3 de la tarde te va a tocar en la puerta un hombre. No. Y tú lo vas a esperar. No, así lo esperas. Pero si Él te dice: espera en mí, usted espera. Y tú dices: ese día llegará. Porque Él quiere activar, Él quiere crecer, Él quiere empoderarte con la fe. Para que tú siempre vivas dependiendo de Él. ¿Acaso Pablo no le pidió al Señor muchas veces: quita de mí esta carga, quita de mí este aguijón? Y el Señor le dijo: es necesario. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si te quito tu debilidad, si te quito mi aguijón, ¿de quién te vas a sostener? ¿A quién irás a buscar por ayuda? ¿A qué otro Dios te vas a inclinar sino a mí? ¿Necesitas el aguijón en tu vida? ¿Necesitas el proceso en tu vida? ¿Necesitas pasar las pruebas en tu vida? Porque en cada proceso, en cada aguijón y en cada prueba, tú no más que vas a tener una salida a los pies del Maestro. Eso te va a llevar a los pies del Padre, porque ahí están todas las respuestas. En los pies del Padre. Nos tiene atado con cuerdas de amor. Los que le recibieron, le abandonaron. Los que en un principio gritaron Hosana, en pocos días gritarían: crucifícalo. Usted sabe lo que sucedió en aquel lugar. Y entonces quienes lo veían como un héroe, ahora lo rechazaban. Así se sintió Jesús en Jerusalén. No fue un tiempo feliz para Jesús. Entró como un rey, lo recibieron como un rey, pero lo trataron como un mendigo. Lo recibieron como un rey, pero lo trataron como alguien sin valor, como alguien que no necesitaban. Imagínese usted sintiéndose el valor que usted tiene. ¿Cómo se siente usted cuando sus familiares lo rechazan a usted? Cuando sus amigos ya no lo llaman. ¿Cómo se siente usted? ¿Usted sabe lo que usted tiene para ellos?
Usted sabe lo que usted carga, lo que usted representa, quién habita en ti, porque somos templo del Espíritu Santo. Y ellos se están perdiendo la mejor opción de su vida al no tenerte en la de ellos. Porque no tienen al lado a una persona orgullosa, no tienen al lado a una persona resabiosa. Bueno, pero yo creo que soberbia debe salir. Te puede enojarse, pero antes que se oscurezca el día, antes que salga el sol, quítese todo. No tienen al lado a una persona de malos sentimientos, pero ¿sabes qué? No van a ver nunca los rasgos de Jesús en ti, porque en ellos no habita Jesús, habita otro. No por eso tú no eres valuable, no por eso tú no tienes valor, no por eso tú tienes todo lo que Dios dice que tiene. Que nunca dependa tu aceptación, escucha bien, que nunca dependa tu aceptación de la aceptación del mundo. A veces buscamos los likes de las personas y yo escribo esto y aquel que se le ocurrió comerse un chocolate le pusieron, tiene 37,000 vistas y la mía ninguna. Hermano, no busque más el like del mundo cuando ya tienes el like del Señor. Agrada al Padre. Por eso Jesús estaba dispuesto en su corazón a ir en contra de todo pensamiento. Jesús tuvo la oportunidad de ganarse el corazón de las personas haciendo otras cosas, de ocupar lugares de excelencia solamente por hacer lo que ellos le pedían, y no lo hizo porque él estaba decidido a no variar el plan. No presumió de un corcel, más bien usó un pollino. No vestía vestiduras reales, sino ropa como los humildes. No vino a conquistar con la fuerza, sino con amor, gracia y misericordia. Su reino, escucha bien, no era de grandeza y honor, sino de humildad y servicio, porque Él no conquista naciones, Él conquista corazones. ¿Entiendes eso? Así nos enamoró el Señor. Así nos enamoró el Señor. No a la fuerza, con su amor. Con su amor. La pregunta es, ¿qué rey está viendo el mundo en nosotros? ¿Está viendo a un Saúl? ¿O está viendo a un David? ¿Está viendo a un Herodes? ¿O está viendo a un Jesús? ¿Qué rey está viendo el mundo en nosotros? ¿Está viendo realeza o está viendo humildad? ¿Está viendo violencia o está viendo el amor? De eso depende todo. Porque quiero decirte algo, para eso Jesús nos salvó. Jesús nos salvó a todos para conquistar corazones a través de su Espíritu. Él, como te dije hace un rato, podía usar su fama, podía usar incluso su poder para llegar a sus seguidores, obtener privilegios como ningún otro podía haberlos obtenido. Pero optó, ¿sabes por qué? Por una cosa, por la fidelidad y el llamado. Él podía haber llegado a Jerusalén y decir, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Un rey? Yo soy su rey. Y le hubieran buscado un trono. No llegó a Jerusalén para ser coronado. Llegó a Jerusalén para ofrecer su corona. No estaba en aquel lugar para ocupar un puesto alto en la sociedad. Estaba en aquel lugar no para ser servido, sino para servir. No había llegado a Jerusalén para recibir una corona, sino para entregar la suya por amor a los demás. Wow, este no es el que yo necesito. Yo necesito a alguien violento. Yo necesito a alguien que me lleve a las cosas materiales, alguien que me dé lo que me conviene, lo que necesito. Jesús no estaba aquí para eso. Y Jesús no sigue estando aquí para eso. Él vino a traer libertad espiritual. Él vino a entregarnos la verdad. Él no murió por un auto. Él no murió por una casa. Él no murió por un negocio. Él murió por la salvación de tu alma. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también nos dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y mi verdad, la verdad os hará libres. ¿Acaso hay algo más valioso para un hombre en este momento que su libertad?
Pregúntale a un preso. Pregúntale a un preso que lleva 5, 10, 15, 20 años en prisión. ¿Qué es lo que más necesita en ese momento? La libertad. Imagínate si hacen a la carne humana la libertad física. ¿Cuánto más la libertad espiritual? Que te da identidad. Que te revela el propósito. Porque lo peor que puede pasar en tu vida, escucha bien, es no conocer para qué fuiste creado. Es vivir como vive el resto del mundo, como vive el impío, respirando oxígeno, aire, gastando, comiendo. Pero ese no es el plan de Dios para tu vida. Dios te concibió para algo mucho más importante, para su servicio, para que manifiestes su gloria, porque Él es tu Dios. Y el que no hace eso vive sin identidad. ¿Sabes cuál es tu identidad? Si no entiendes eso, lo que dice tu licencia de conducción. Pero Él dijo, mas vuestra identidad no está en este mundo. Porque vosotros no sois de este mundo. Entiende, tú no eres de este mundo. Eras de este mundo y Él te rescató. Tú eras de este mundo porque tú fuiste enterrado con el pecado de Adán. Pero fuiste renacido, revivido con el sacrificio de Cristo. Le arrancó el título de propiedad de la mano a Satanás y le dijo, dame acá que yo soy el legítimo dueño de esta alma. Y ahora regresa al Padre, al que pertenece y del cual nunca debía haber salido. No eres del mundo. No sigas comportándote como el mundo. No sigas anhelando lo que el mundo anhela. Por eso hay muchos cristianos hoy en día que viven una carrera de desosiego, de afán en sus vidas y no tienen felicidad, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Descansa en el Señor. Cristo no murió para que tú sigas ahí afanado, atareado, como un loco, como una loca. Cristo murió en la cruz para que tengáis vida y vida en abundancia. A veces tienes dinero, no tienes paz. Tienes una casa grande, no tienes tranquilidad. Tienes cosas materiales, muchas las que no tienen otros. Y sin embargo el vecino que se está muriendo de hambre se acuesta feliz en su casa porque no hay, escucha bien, mayor tranquilidad que una conciencia tranquila. Donde yo sé que mañana Dios se va a despertar sobre mi vida. Sus misericordias se extienden, se renuevan cada día. Y pudiéramos estar hablando de cantidad de proverbios aquí que hablan de eso. ¿Te das cuenta? Antes de entrar a Jerusalén, ya era un vencedor. En Él reina la paz, el amor. Y esas mismas cualidades el mundo quiere ver en nosotros. Había algo, y con esto ya voy terminando. En el ministerio de Jesús, antes de que Él llegaba a Jerusalén, Él siempre estuvo rodeado de personas. Cuando multiplicó los panes y los peces, cuando sanaba enfermos. Y me llama la atención, cuando Él sanaba a muchas personas, les decían, vete y no digas quién fue el que te lo hizo. Vete y no digas quién fue el que te sanó. Me llama la atención cómo muchas veces Él se apartaba a orar solo con los discípulos, a veces nada más. Él buscaba privacidad, tranquilidad, soledad. Él no quería ser reconocido, Él no quería ser famoso, aunque lo era, pero Él no quería, no era lo que buscaba. Cuando usted lee la palabra, hubo un momento donde sus discípulos y todos los que le rodeaban, allí en Juan 6:15, lo quisieron coronar como rey. Y Él salió apresuradamente de entre ellos y se fue, no quiso ser rey. ¿No leyó esa parte? Cualquiera de nosotros hubiéramos aceptado la corona. Jesús no lo aceptó. Sin embargo, cuando Jesús llega después a Jerusalén, entra por la puerta ancha con la decisión de ser reconocido como rey. Y allá van los discípulos delante de Él. Bendito al que viene en el nombre del Señor, al Hijo. Y estaban los fariseos y le dijeron a Jesús los fariseos, óyeme Jesús, calma a tus discípulos que están diciendo, cállense, que si estos callaran aún las piedras clamarían. ¡Ja! Es decir, Él quería que ya ahora sí todos supieran quién era Él. Y yo digo, Señor, este contraste. Antes no querías y ahora sí. Lo que pasa es que no era el tiempo. Porque Jesús siempre llega a tiempo. Era el tiempo de entrar en Jerusalén. Porque cuando lo iban a hacer rey, no era el tiempo. Aún los discípulos no habían sido
Aún no habían sido llenados del Espíritu Santo. No era el tiempo, porque aún los discípulos necesitaban crecer, necesitaban estar preparados para lo que iba a suceder en Jerusalén. No era el tiempo. Cuando usted entró por esa puerta, si yo le pongo a usted un reto de fe, usted no lo avanza, no lo atraviesa, no lo vence. Pero cuando ya usted lleva tiempo orando, metido con el Señor, leyendo la palabra y creciendo en el Señor, usted avanza y usted permanece. Entonces es el tiempo. Dios siempre lo hace todo en tiempo. Siempre. Lucas 19, 41 al 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, de tus ojos. Eso sucedió estando allí ya, cuando él entró. Llegó un momento donde él estaba caminando, y cuando fue a entrar, porque cuando él entró por el monte de los Olivos, pero cuando iba a entrar a Jerusalén, que vio la ciudad, allí, al verla, dice la palabra que exclamó esas palabras. Al verla dice la palabra que Jesús exclamó esto. Y dice, lloró sobre ella. Así nos pasa a nosotros cuando le hablamos a alguien del Señor y no quiere escucharlo. Si al menos supieras ahora lo que significa esta visitación, esta palabra que te estoy dando. ¿Tú no entiendes que esta palabra te puede salvar el matrimonio? ¿Tú no entiendes que esta palabra te puede sacar de esa pobreza, de esa necesidad que tú estás atravesando? ¿Tú no entiendes que esta palabra puede significar la diferencia entre la sanidad y un pomo de pastillas? ¿Tú no entiendes? Y él le estaba diciendo al pueblo a través de sus lágrimas: oh Jerusalén, tú no entiendes lo que yo puedo, lo que yo significo, lo que yo soy para ti. Yo soy tu Mesías. No el que la carne pide, el que el alma clama. Por eso David, en el entendimiento, cuando David oraba, él no oraba así como tirando golpes al aire. Él decía: porque mi alma clama a ti, así como brama el ciervo en las corrientes de agua. Él hablaba de su alma, nunca habló de su carne. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes? ¿El auto que compraste el año pasado? ¿El trabajo que tienes? ¿La cuenta? No, el alma. Yo aquí veo sobres, pero dentro de esa envoltura está el valor de ese sobre. Cuando usted lleva o recibe un sobre en el buzón, usted lo rompe rápido, por donde quiera. Lo que quiere leer lo que dice dentro, porque el valor está dentro. Todo lo que hizo Jesús no lo hizo por lo que hoy nosotros podamos buscar en nuestras fuerzas o en nuestras habilidades. Lo hizo por la salvación de nuestra alma. Porque un alma vale más que todos los tesoros del cielo. No hay nada que tenga más valor que la salvación de un alma. No se hace fiesta en el cielo cuando un hombre conquista un negocio. No se hace fiesta en el cielo cuando abres un negocio. No se hace fiesta en el cielo cuando compras un auto. Pero sí se hace fiesta en el cielo cuando se salva un alma. ¡Ja! Yo no vi fiesta en el cielo. La Biblia no habla fiesta en el cielo cuando un presidente toma el poder. No, cuando una guerra es ganada. Sino cuando se salva un alma. Ahí sí hay fiesta en el cielo. Y ya no había espacio para Jesús en Jerusalén. No había una casa, un hogar que lo pudiera acoger, excepto el hogar de Marta y María. Y allí se fue con sus discípulos a la casa de Marta y María. Ahora mire esto. Cuando Jesús manda a sus discípulos a entrar en Jerusalén, Él les dice: vayan allí y hay un pollino, pídanselo al dueño, díganle que el Señor lo necesita. Aquí podría estar toda la mañana. ¿Puede Dios necesitar algo de los hombres? Escucha esto, porque esto me tocó el corazón de una forma, fue una melodía directa al corazón de un hombre. ¿Puede Dios necesitar algo de un hombre, de una criatura humana, de cualquier persona? No. Si Él es Dios, dueño del oro y la plata, rey del universo, alfa y omega, principio y fin. Él es Dios. Pero cuando usted lee la historia de Él, usted puede entender algo. Dice la Biblia que Él se humilló. ¿Y sabes qué? Cuando Él se humilló, en su humillación se hizo dependiente. Escucha. Por eso Él le dice: dígale a Él que me preste su pollino. Pero te voy a ir más. Cuando Él fue a llegar a Jerusalén, antes de llegar a Jerusalén, Él atravesó Galilea en unas barcas. Las barcas eran prestadas.
Cuando él entra en Jerusalén y llega allí, le pide a sus discípulos que busquen un lugar de oración donde iba a ser la Santa Cena. Aquel aposento alto era prestado. Y aún la tumba donde Jesús iba a ser sepultado era prestada. ¿Estás entendiendo esto? Porque en su humillación se hizo dependiente, para que tú entiendas en tu humillación que debes ser dependiente de Él. Entiende esto. Por eso es que Él nunca usó su poder y su autoridad para obtener las cosas. ¿Por qué? Porque Él siempre esperará por el consentimiento voluntario tuyo y mío para entregarle nuestras cosas. Yo estoy a la puerta. No. Yo estoy a la puerta y toco a los que están allá. Yo estoy a la puerta y toco. Y si tú abres, es decir, decisión tuya, libre albedrío. Si tú abres, entonces yo paso, ceno contigo y tú conmigo. Ese tú conmigo es, vas a recibir lo que traigo para ti. Vas a ser merecedor, galardonador de todas las cosas si tú me abres tu corazón. Porque Él es un caballero. No fuerza tu puerta. Ponte en tu